Todos sabemos el valor de las cosas. Sabemos lo que vale un auto, lo que vale una casa, una prenda de vestir, etc. ¿Pero alguna vez te has puesto a pensar cuánto vales tú? ¿Has podido saber o tener una idea de lo que tú vales? Eso dependerá si te analizas o te evalúas desde tu perspectiva interior o si piensas en cómo te ven los otros, que será una perspectiva exterior. Cuando hablamos de autoestima y amor propio, tenemos esa pequeña diferencia. Cuando yo hablaba en el vídeo anterior de que la autoestima es cómo nos vemos en relación a lo que la otra gente piensa de nosotros, es, por ejemplo, cuando tú dependes completamente de lo que piense otro. Vamos a suponer en una relación de pareja. Si tú te levantas por la mañana y te levantas de buen humor, te vas a trabajar, regresas y se te ocurre comprarle un ramo de flores a tu mujer, te llevas una botella de champán, y tu mujer te va a decir quizá, eres el mejor, qué fantástico, eres muy bueno. Y entonces si tú dependes de lo que ella piense de ti, tu autoestima se va a ir por los aires. Pero pasa que esa noche se quedaron hasta muy tarde y al día siguiente se despierta la mujer y ya no está tan amable contigo. ¿Pero por qué? Tú le dices, oye, mi amor, pero ayer me dijiste que yo era lo mejor. Sí, pero no me has dejado dormir, has roncado toda la noche. Entonces, cuando tú estás esperando saber lo que piensan de ti, lo que tu pareja, por ejemplo, piensa de ti, le estás dando todo el poder a la otra persona. Tú no tienes libertad de saber cuánto vales en un determinado momento. Eso es algo que luego voy a volver, pero voy a definir un poco lo que es la autoestima. Es un aprecio o consideración que uno tiene de sí mismo. Aquí se involucran sentimientos, emociones, pensamientos, experiencias y actitudes que hemos recogido durante nuestra vida. Es la capacidad de conocernos, valorarnos y aceptarnos tal cual somos. Es un conjunto de rasgos corporales, mentales y espirituales que forman nuestra personalidad. Hay algo que se le conoce como la pirámide de la autoestima, que son algunos aspectos para poder entender qué tenemos que tener en consideración. Lo primero es el autoconocimiento. ¿Realmente me conozco? ¿Cuánto me conozco? Es la primera pregunta. Luego es el autoconcepto, saber cuál es mi imagen, cómo me veo. Si soy bajito, si soy cabezón, si soy, bueno, en fin, con las cosas buenas y las cosas malas que podamos tener cada uno. Luego viene la autoevaluación. ¿De qué forma me evalúo para saber cuánto valgo? Tener una idea del valor que tenemos. Posteriormente viene la autoaceptación. Es muy importante, la pregunta es, ¿me acepto? ¿Me acepto tal cual soy? Como vine al mundo con las cosas que yo tengo, o si estoy frustrado por eso. También viene el autorrespeto. Esto es importante. ¿Cómo me hablo? Si eres una persona que tienes baja autoestima, obviamente vas a usar ese tipo de denominaciones como yo no valgo nada, no cuentes conmigo porque yo no sirvo para eso, etc. Eso es una manera de hablarte, incluso tú mismo frente al espejo se vas. Tú no sirves para esto, realmente ni siquiera se te ocurra ponerte a hablar de algo que tú no sabes porque tú no sirves. Y entonces eso es el autorrespeto, tienes que respetarte tú mismo, tienes que animarte. Y lo último pues es la autoestima, que es la pregunta, ¿me quiero? ¿Realmente me quiero? Es la pregunta que tienes que contestar y dependerá de eso que tengas autoestima o no la tengas. Entender que una baja autoestima es un juicio cruel y despiadado de nosotros mismos. Pero hay que tener mucho cuidado cuando hablamos
de baja o alta autoestima, porque cuando tienes baja autoestima vives deprimido, obviamente. En cambio, cuando tienes alta autoestima, normalmente eres arrogante, porque ves a todos por debajo de ti. Y en esos dos casos alejas a la gente. A nadie le gusta estar con gente que esté deprimida, siempre pegada a la queja, pensando que es un pobrecito, ni tampoco estar con alguien que te mire por debajo del hombro, que te diga yo soy mejor, yo soy el más guapo, yo soy el más inteligente. Una buena autoestima es algo que se entiende como tener valores, como la humildad. Cuando tú tienes una buena autoestima, tú eres humilde, tú sabes lo que vales. Entonces no necesitas ni vivir frustrado porque las cosas que no tienes o exagerando tus habilidades o tu físico, etc. Entonces, ¿cuál es esa delgada línea entre lo que es la autoestima y el amor propio? Dije anteriormente que hay una gran relación, obviamente, pero el amor propio tiene que ver mucho con nuestra parte interior, o sea, nuestra percepción interior, cómo nos queremos, que no nos importa, por ejemplo, en este mundo de las redes sociales, por ejemplo, si tú te dedicas a algo y esperas muchos likes y tienes 2000 likes por algo que pusiste y te eleva tu autoestima, y sin embargo el día siguiente pones otro post con otra historia donde solamente tienes 10 o 20 likes. Entonces allí vas a sentirte mal y vas a tener lo que le llaman los americanos una situación de roller coaster, que vas como la montaña rusa, hacia arriba o abajo, porque realmente vas a depender de los likes de otros y la aprobación de otros. Pero cuando existe el amor propio, es cuando tú te amas incondicionalmente. Entonces ya no importa lo que la gente piense de ti, te importará lo que tú pienses de ti. Entonces, el amor propio es algo mucho más interior y se trata de cuidar más tus necesidades básicas. Las personas que se aman a sí mismas se dedican a realizar actividades saludables. Por ejemplo, en la alimentación, hacen ejercicio físico, saben que es bueno descansar unas horas, dormir, y tienen buenas relaciones sociales. Entonces, hay muchas cosas que podemos hablar en relación a esto, pero nuevamente con esa fina relación que tiene con la autoestima, podríamos hablar acerca de la forma como te hablas. Si tú te amas, obviamente te vas a hablar bien, te vas a decir, oye, esto lo hiciste bien. Por ejemplo, algo que es sumamente importante es poder gratificarte o poder decir, esto lo has hecho bien, felicitarte a ti mismo. Eso es fundamental. O cuando cuidas tu cuerpo, sabes que estás haciendo las cosas bien, priorizas tu bienestar y sobre todo sabes establecer límites. Puedes decir no. No estás obligado a decir sí cuando realmente sientes que no. Entonces, que tienes la capacidad de comunicar tus necesidades. Quiere decir que si tú estás trabajando en un lugar y no tienes buena luz o no tienes las cosas que necesitas para hacer mejor tu trabajo, comunícalo, dilo. Pero hay gente que si no se aman, no se quieren, tienen como vergüenza. No saben expresar sus necesidades. Y obviamente tiene que ver también con la satisfacción laboral. La persona que se ama normalmente se envuelve bien a través de las relaciones con los compañeros de trabajo y tiene un mejor rendimiento. Otra cosa que es muy importante en lo que respecta al amor propio es que alguien que se ama evita la envidia y la comparación. Las mentes egoicas
son las que siempre se están comparando con alguien, ¿no? Bueno, y si hay que compararse, de repente hay que compararse con la gente que está sufriendo, y entonces de repente dices, oye, yo no tengo mucho que quejarme, porque hay gente que realmente lo está pasando muy mal. Y luego viene también otro aspecto que tiene que ver con la empatía y el altruismo. Ya habíamos dicho que para poder tener autoestima y amor propio, algo muy importante es el autocontrol. Muchas veces tenemos vacíos emocionales que queremos llenar con distracciones, lo cual es bastante normal, pero cuando las distracciones se convierten en actividades excesivas, ya esto se viene convirtiendo en una adicción, y la adicción ya está muy cercana a lo que es una patología psíquica. En fin, ¿por qué es importante el autocontrol? Cuando tú tienes vacíos emocionales y quieres llenarlos y no te puedes controlar, es en el momento en el cual siempre vas a buscar un premio instantáneo. Entonces, para llenar ese vacío emocional, ese mal sentimiento, vas a buscar algo que te haga sentir bien. Por ejemplo, el alcohol, las drogas, tabaco o lo que sea. Te sientes mejor en el momento que estás consumiendo estas sustancias, porque te hacen sentir bien, pero es llenar un vacío emocional durante un periodo de tiempo, porque luego es como dicen, te viene el bajón. Cuando has pasado una noche bebiendo, al día siguiente te levantas con dolor de cabeza, te levantas malhumorado, no vas a rendir bien. Entonces eso es muy importante. Si tú te amas, tú sabes lo que es bueno para ti. Es igual como con las comidas. Si tú sabes que no es bueno para ti tomar bebidas gaseosas porque tienen muchos azúcares, o comprar comida preparada, con grasas saturadas, y todo eso, tú sabes que eso te hace mal, que te va a hacer perder la imagen o que te va a hacer sentir mal, entonces tú tienes el autocontrol necesario para empezar a buscar otro tipo de alimentación o otro tipo de cosas que no te hagan daño. Entonces por ahí viene lo que es, me amo porque elijo las cosas buenas para mí. En fin, para hacer esto corto y poder resumir cuál es la diferencia, y eso que llamo yo una diferencia muy fina entre lo que es la autoestima y el amor propio, les quiero contar algo que ocurrió hace muchísimo tiempo cuando vivía en Estocolmo. Tenía un amigo que trabajaba en la prefectura y era un día en que no encontraban traductor. Me llama por teléfono y me dice, mira Julio, tenemos un par de personas que han intentado asaltar un banco, los tenemos detenidos y que necesitamos hacerle una declaración. Y yo le dije que claro, que contara conmigo. Tomé el primer taxi disponible y me presenté allí. Y fue realmente una experiencia tremenda porque encontré una situación que nunca había visto, nunca había estado en una precárcel en Suecia, y me llamó la atención los buenos cuidados, el sitio tan organizado, tan limpio. Y entonces tenía dos personas ahí enfrente a las cuales tenía yo que hacerle preguntas, y había uno que no paraba de llorar y que decía que él no tenía nada que ver con esto, y el otro estaba en una posición bastante suelta, arrogante, con las piernas cruzadas. Y la conversación que tuve con él previa ya me dio una idea de que era una persona bastante autosuficiente, e incluso como que se sentía orgulloso del papel que él jugaba, o sea, como delincuente. Cuando empezaron a preguntarle sus nombres, salieron nombres que yo reconocía que eran nombres de futbolistas de mi país, y me pareció algo extraordinario. Tenía 4 o 5 pasaportes, y cuando le preguntaban lugar de trabajo decía en metros, autobuses, en librerías donde hay mucha gente.
y a qué se dedica, soy carterista, soy delincuente. Y entonces es una forma como, para entender bien, era una persona que tenía una alta autoestima. Obviamente, porque él se sentía orgulloso de ser un buen delincuente. Entonces, tienes alta autoestima, pero esa persona no tenía amor propio. Porque si tuviera amor propio, tendría que tener ciertos valores. Y obviamente, siendo un delincuente, no los tiene. Entonces, aquí está la diferencia. Puedes tener una alta autoestima porque estás contento con lo que estás haciendo, aunque sea malo, pero como no te amas realmente, no te importa. No te importa si estás perjudicando a otros o perjudicándote a ti mismo. No te importa si entras a una cárcel durante unos cuantos meses y si vuelves a seguir delinquiendo. Eso no es amarse. Entonces, espero que este ejemplo les pueda servir un poco para ver cuál es la diferencia entre la autoestima y el amor propio. Si te gustó este vídeo, compártelo entre familiares y amigos. No olvides de suscribirte y sígueme en los canales de Geapea Coaching de Facebook e Instagram. Hasta la próxima.